Bien, pues hoy, viernes 22 de noviembre, Black Friday, para más honra, vamos a comenzar la sesión, creo que es 23ª de Matemáticas 1, donde vamos a continuar con nuestros paseos por el cálculo de una variable. Y en particular vamos a hablar de dos historias antes de arrancar con los iba a decir teoremas fundamentales. Bien, de una función hemos visto ya que se puede derivar, no hay mayor problema. Y que la derivada no es más que hacer este límite que lo podemos reescribir de esta manera. Cualquiera de las dos maneras. Hemos visto además cómo se puede interpretar, como el radio de cambio o como bien la pendiente de alta tangente, etc, etc, etc. Hemos visto que la derivada de una función es una condición más fuerte eh, que la continuidad. Es decir, en el momento que una función es derivable tiene que ser continua. Bueno, pues lo siguiente es que, por supuesto, uno puede definir la función derivada. Y a partir de ahí ya definir la segunda derivada, que no es más que derivar la función derivada. Y por supuesto, a continuación, uno puede definir la tercera derivada como derivar la segunda derivada. Y así, digamos que indefinidamente. La segunda, tercera y siguientes derivadas las podéis ya escribir así o bien utilizando esta notación, que esta es la notación más parecida a lo que es la notación de Leibniz. Esta sería para la segunda derivada, esta sería para la tercera derivada. Habitualmente se utiliza la primera porque es más cómoda y se escribe menos. Simplemente por eso. Pero esta es una notación diferencial que está más próxima a su significado físico y por tanto, de hecho, cuando es necesaria es más utilizada por los físicos. Hay otro asunto pendiente de todo esto y es qué pasa con las derivadas de mayor orden. Es decir, uno técnicamente podría hacer esto. Y esto es la quinta derivada. Pero ya es difícil de leer, en el sentido de que uno tiene que estar achinando los ojos para intentar ver cuántos apóstrofes hay, para saber el orden de derivación. Entonces, para esto, habitualmente se recurre a este tipo de notación. Todo esto es notación, es la forma de escribir las cosas. Entonces, esto sería la quinta derivada. Sería la derivada de 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 f. Pues, no hay mucho más que añadir a todo esto. Quizás sí comentar de pasada la regla de Leibniz. Ya ha llovido desde que Leibniz estuvo pasándose por este mundo, filosofando, haciendo matemáticas, que habla de cuál es la derivada del producto. Entonces ya hemos visto que la derivada del producto es esta. Uno se puede plantear cuál es la segunda derivada del producto, que sería hacer la derivada esta.
Y aquí aparece, pues, f segunda segunda de g, más f' g', más f' g', más f g segunda, que es el resultado de hacer la derivada del producto de una suma. ¿No? No hay mucho más. Y esto se puede juntar y queda esto. Y aquí aparece un... Bueno, pues la cuestión que flota en el ambiente es cómo hacer la derivada enésima. Si hay una fórmula general para hacer la derivada quinta, la derivada décima, la derivada undécima, la derivada 25ª. Y yo creo que esto da un poco de pista de por dónde van los tiros, porque si uno tiene en mente cuánto vale a más b al cuadrado, a más b al cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Ahí tenéis los coeficientes 1, 2, 1. Pues precisamente por ahí van los tiros. La derivada enésima sigue esta fórmula. Y os preguntaréis, en buena lógica, ¿qué número es este? Este es el número, un número combinatorio, es la binomial. De n sobre j. Y este número es este. N sobre j quiere decir que hacéis n factorial partido por n menos j factorial por j factorial. Hay varias formas de entender este número. Entonces, pensad, por ejemplo, si tenéis 49 bolas y queréis sacar 7 bolas, esas 49, y queréis ver cuántas formas diferentes hay de coger 7 bolas en una bolsa con 49, sin importaros el orden en que las tragáis. Simplemente las sacáis y las colocáis. El 7, el 5, el 2, el 14 y el 4. Es decir, la monoloto, la lotería primitiva. Este número de formas es este. Es 49 factorial partido por 42 factorial por 7 factorial. Y recuerdo, el factorial de un número es hacer 49 por 48 por 47 por 46 hasta 1. El 7 factorial es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Este es un número enorme. Enorme. Se puede escribir así. Otra forma de escribirlo, que es equivalente, es esta. 48, espera, que esto aquí no cabe. Partido por 7 factorial, que es este. Uno simplifica el 49 factorial. Aquí habría que seguir bajando, 42, 41, 40, pero simplificaría con este. Pero le queda este número. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43. Aquí hay 7, partido por 7 factorial. Entonces, ya digo, es un número enorme, muy grande, lo que es este de aquí. Por cierto, n sobre n es 1, como 0, como n sobre 0. Es por consenso y para que las cosas se ajusten. Esto probablemente sea la primera vez que lo veis. Son números combinatorios. Tiempo atrás se da en bachillerato. Ahora ya no. De todas formas, creedme, lo habéis visto, o algunos de vosotros lo habréis visto en forma del triángulo de Pascal. ¿Esto sí os suena? Bueno, pues esto es 0 sobre 0. No, digo mal. Esto es 1 sobre 0
Este es... no, estaba bien, era 0 sobre 0. 0 sobre 0. Este es 1 sobre 0. Este es 1 sobre 1. Este es 2 sobre 0. Este es 2 sobre 1. Este es 2 sobre 1. Este es 2 sobre 2. Y toda esta columna de aquí es 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4. Es decir, cada fila es tomar el orden de la fila y empezar a recorrerlo. Pues, por ejemplo, 4 sobre 2 es 4 por 3 por 2 por 1 partido por 2 factorial, 2 factorial. Y sale 6. Arriba sale 24, abajo sale 2 por 2, 4. 24 partido por 4, 6. Entonces, no hace falta construir el triángulo de Pascal o triángulo de Tartaglia, como también es conocido hasta el final, porque los coeficientes se pueden calcular así. Por ejemplo, la fila séptima sería 7 sobre 0, 7 sobre 1, 7 sobre 2, 7 sobre 7. Y se podría calcular todos sin necesidad de recurrir al triángulo. Entonces, por A o por B, lo que está diciendo es que los coeficientes en la regla de Leibniz, que es la que os permite calcular las derivadas enésimas, son los mismos que los que aparecen en las potencias enésimas. Exactamente los mismos. De todas formas, todo esto me sirve de recordatorio de los números combinatorios porque yo no los voy a tratar mucho, aparte del factorial, que va a aparecer de forma sistemática tanto en matemáticas 1 como en matemáticas 2, pero sí que lo vais a ver en estadística. Una cosita más antes de empezar a ver crecimiento, decrecimiento y los teoremas fundamentales. Esto también es notación. Simplemente es una forma de escribir las cosas. Cn de I está formado por las funciones que van de I a R, funciones cuyo dominio es I, y cuyas derivadas son todas continuas, hasta orden I. Continuas para J desde 0 hasta N. Es decir, que cuando hacemos C4 de, por ejemplo, 0,3, estamos hablando de las funciones con dominio en 0,3, que están definidas ahí y que tienen derivadas cuotas continuas. Si tiene derivada cuarta, también tiene derivada tercera. También tiene derivada segunda, también tiene derivada primera, también tiene derivada cero. O sea, que son todas las derivadas hasta orden 4 continuas. ¿De acuerdo? Entonces, esto, insisto, no tiene dificultad más que la denotación. Recordarlo. ¿Qué significa esto? Entonces, por ejemplo, si uno mira la función al coseno de x, esta función está definida en menos 1, 1. Bueno, pues la función es continua, es decir, la podéis derivar, no la podéis derivar, quiere decir, es continua en menos 1, 1, pero no la podéis derivar ni en menos 1 ni en 1. Su derivada es infinito. Si miráis cuánto vale la derivada de la función, es esto. Y esta función en menos 1 y 1 dice que tiene problemas. Luego habría que hacer la derivada de la función en menos 1 y 1 con la definición. Y ahí vais a encontrar con que ahí la función, la derivada es infinita. Entonces la función no se puede derivar ni en menos 1 ni en 1, pero dentro sí. Y además podéis seguir derivando las veces que queráis.
Entonces eso se puede escribir así. Es una función que tiene todas las derivadas que queráis en -1 y 1 abiertas, pero que cuando la miráis en -1 y 1 cerrada, solo es continua. Básicamente porque, insisto, en -1 y en 1 la función deja de ser derivada. Pues aquí tenéis la otra notación. C infinito quiere decir que podéis derivar cuantas veces queráis. Para que recordéis, la función arcoseno de x es así. Es mejor aquí. Es 1 pi medios menos pi medios. Pues aquí es lo que os digo. La tangente va dirigida en posición vertical, luego su derivada es infinita. Ahí deja de ser derivable. Pero aquí dentro, la función la podéis derivar las veces que queráis. No hay ningún problema. Bueno, lo siguiente. Aquí me voy a mover rápido porque vamos a hablar de temas que conocéis sobradamente. Particularmente la relación de las derivadas primera con monotonía, crecimiento de crecimiento, y la relación de la derivada segunda con convexidad y concavidad. Hay un tema delicado en la segunda que hay que corregir, que está mal explicado, pero el resto es exactamente lo mismo. Entonces, si una función es derivable, f es creciente, sí y solo sí, f' de x es mayor o igual que 0. Y por supuesto, f es decreciente, sí y solo sí, su derivada es menor o igual que 0. Y aquí me refiero a creciente en todo el dominio y derivada positiva o negativa en todo el dominio. Luego, por supuesto, esto uno lo puede restringir, es decir, la función es creciente en tal zona, sí y solo sí, la derivada de la función es mayor o igual que 0 en esa zona. Entonces, esto es de lo básico de cálculo, lo primero que se enseña, pero conviene recordar un par de detalles. Primero, que es mayor o igual, no mayor estricto. Que es menor o igual, no menor estricto. Que es creciente, no estrictamente creciente. Que es decreciente, no estrictamente decreciente. Una función es creciente cuando moviéndose a la derecha la función no baja, no disminuye. Una función es decreciente cuando os movéis hacia la derecha y la función entonces no aumenta su valor. Es decir, la función f de x igual a 1, siempre 1, es creciente. ¿Vale? Es creciente. Porque si os movéis hacia la derecha, la función no baja de valor, no disminuye. También es decreciente. Porque si os movéis a la derecha, la función no aumenta de valor. Cuando queréis decir que una función aumenta estrictamente, se habla de estrictamente creciente. Y cuando una función queréis decir que va hacia abajo, cuando disminuye estrictamente, habláis de estrictamente decreciente. Hay que añadir el adverbio estrictamente. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, esto lo que está diciendo es que si una función es creciente y decreciente a la vez, es porque su derivada es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0 a la vez. ¿Cuántas funciones hay crecientes y decrecientes a la vez? Las constantes. ¿Cuánto vale la derivada de las constantes? 0. Esto es consecuencia.
Parecida a este resultado está este, que si la derivada de una función es estrictamente positiva, la función es estrictamente creciente. Pero eso sí, el recíproco es falso. Una función puede ser estrictamente decreciente y su derivada no ser estrictamente positiva. Puede parecer un poco raro hasta que uno piensa en una función como x cubo. Si miráis la función x cubo, la función x cubo es así. Es estrictamente creciente. Eh, no es exactamente igual que Coxeno porque continúa y continúa. Vale. No tiene, por supuesto, no tiene setetas. Es difícil dibujar con perspectiva, quiere decir que uno puede seguir lo que quiera, ¿vale? Si miráis la derivada de la función x cubo, ¿cuánto vale la derivada de x cubo? 3x cuadrado. Bien. 3x cuadrado es una parábola. Esto- La parábola 3x cuadrado no es estrictamente positiva. Hay un momento que se anula. ¿Vale? Entonces, aquí la derivada se llega a anular, pero la función nunca deja de ser estrictamente creciente. Entonces, son matices que, bueno, un poco molestos a veces. Esta es la razón por la que se dice que una función es creciente como se define y por qué se utiliza aquí el mayor igual y el menor igual. Porque es el único caso donde se dan las dobles implicaciones. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. ¿Vale? Entonces, mirad, x cubo es estrictamente creciente y sin embargo su derivada se puede cancelar. De hecho, una función estrictamente creciente puede tener ceros en la derivada. Hay momentos en que la derivada se para y luego continúa otra vez creciendo. ¿Vale? Continúa siendo positiva, quiero decir. Entonces, un poco molesto. Lo que no puede pasar, eso sí, es que la derivada se cancele de forma sistemática y que sea un momento que sea constante y cero. Ahí no, eso no puede pasar. Este resultado, por cierto, se le puede dar la vuelta, por supuesto. Y aquí me vais a permitir que haga atajos, escriba esto. Y como antes, el recíproco es falso. Que una función puede ser estrictamente decreciente y su derivada no ser siempre menor que cero. Puede llegar a ser cero en algún punto. Bueno, pues ahora vienen los tres teoremas del valor medio, que empiezan con ser algo bastante obvio y aburrido, pero tiene su aquel. Primer teorema, teorema de Rolle. Rolle es un tipo que es coetáneo, es decir, vivió a la vez que Newton, básicamente, y que no le gustaba nada el cálculo hasta que estuvo a punto de morirse y entonces sí que le gustó. O sea, le cogió gustillo al cálculo en sus últimos años de vida. El cálculo de Newton entró a saco en las matemáticas y en la física. Era algo nuevo, una forma completamente nueva de ver las matemáticas. Y hubo gente que no le gustó, especialmente la gente pues eso, más tradicionalista. Si en el cálculo estaríais haciendo matemáticas como hacían los griegos, con regla y compás, construyendo cosas. El teorema de Rolle dice lo siguiente: si tenéis una función C1 continua y con derivadas continuas, de hecho no hace falta que la derivada sea continua en A y en B, pero bueno, lo dejamos así.
y resulta que f de A es igual a f de B, entonces existe un punto de forma que la derivada se cancela. Un punto en el interior. El teorema es muy de perogrullo. El teorema está diciendo lo siguiente. Tenéis una función que va a ir de aquí y va a parar aquí. Que en f de A vale lo mismo que en f de B. Que en los puntos extremos del intervalo vale lo mismo. Dibujáis una función que sea continua y con derivada continua. Bueno, sí, vamos a dejarlo así. Por ejemplo, tiene que haber un punto donde la derivada sea cero. Y uno se pone a intentar hacer cosas distintas y se va a dar cuenta que es que no hay manera. Tiene que haber puntos donde la derivada se cancela. El teorema es existencia. Dice que existe uno. Pueden existir más. Aquí hay tres. Pueden existir infinitos. Si es una constante, la derivada es cero. Luego, en todos los sitios es cero. La derivada. Todos los puntos entre A y B cumplen el teorema. La única forma de violar el teorema, la única forma de cargárselo, es recurrir a alguna situación que se cargue las hipótesis. Es decir, si rompéis que la función sea derivable, pues bueno, pues sí. Entonces, si estáis aquí y queréis ir aquí y decidís que la función no tenga por qué ser derivable, pues podéis hacer algo parecido a esto. En esta función la derivada nunca es cero. Pero claro, en este punto la función no es derivable. Entonces, si estáis atados a estas condiciones, función continua con derivada, tiene que haber un sitio donde la función sea cero. Desde un punto de vista físico todavía es más evidente. Desde un punto de vista físico está diciendo lo siguiente. Si partís de un tiempo A, de un punto, y volvéis en un tiempo B a ese mismo punto, no, mejor así no, con rectilíneo. Si hacéis algo así, en algún momento deberéis frenar. En algún momento vuestra velocidad será cero. Y ya está. Si la velocidad nunca es cero, pues es que no podéis volver. Tenéis que parar y luego volver para atrás. Esto es lo que quiere decir desde un punto de vista físico. El siguiente teorema es el teorema de valor medio de Cauchy. No, de Lagrange, perdón. Sirve para más cosas. No voy a hacer ningún problema que sea comprobar. Me parece una perogrullada. La regla del L'Hopital es consecuencia del teorema de valor medio de Cauchy, que es el siguiente a este. Si quieres demostrar la regla del L'Hopital por qué funciona, tienes que recurrir a eso. Teorema de valor medio de Lagrange. Dice que en la misma situación, una función que tenga derivada y que sea continua. Entonces, existe un punto en el interior de forma que f' de c es igual a f de b menos f de a partido por b. Partido por b menos a. Ya está.
Y ese teorema dice lo siguiente. Yo voy a ir de aquí a aquí. La diferencia con el teorema de Rolle es que la función en B no vale lo mismo que la función en A. O no tiene por qué valer lo mismo que la función en A. Entonces yo dibujo una función, la que quiera. Voy. Bien, pues en algún punto, se va a cumplir esto. A ver, que me voy para aquí. Ahí, por ejemplo. Aquí no lo he dibujado, por cierto. Sí, en algún punto. En algún punto, la recta tangente a la gráfica de la función es paralela a la recta secante. A la gráfica de la función por f, que pasa por A y B. La pendiente de esta recta es f de B menos f de A partido por B menos A. Si A es igual a B, o sea, si la función en A vale lo mismo que la función en B, pues tenéis el teorema de Rolle. O sea, que es una extensión. Pero la demostración del teorema de valor medio de Lagrange se demuestra utilizando el teorema de valor medio el teorema de Rolle. Luego ambos dos son equivalentes. Este se utiliza para demostrar este incluye este. Desde un punto de vista físico, todavía es más evidente. Recordad, desde un punto de vista físico, si la función es posición, la derivada es velocidad. Y está diciendo que si vais de A a B, vayáis como vayáis, en algún momento vuestra velocidad instantánea es igual a la velocidad media. Es decir, si vais de... Que ya es meter al coche, por cierto. Pisarle fuerte, pero bueno. Si hacéis esto, en algún momento vuestra velocidad ha tenido que ser pues 120 km por hora. En algún momento. Que habrá sido menor, que habrá sido mayor en otro momento, pero en algún momento habrá sido 120 km por hora, exactamente. Entonces, a este fabuloso teorema se le puede dar una aplicación práctica que son los radares de tramo. Ya sabéis, os echan la fotito en un sitio, os echan la fotito 5 kilómetros después, mira a ver cuánto tiempo habéis tardado en hacerla, calcula la velocidad media, en algún momento os habéis pasado. Te envían el enlace y podéis pagar la vuelta. El 50% de descuento. Es evidente. O sea, es un resultado que cuando uno lo piensa dice, claro, que se tiene que cumplir. ¿Lo podéis romper? Por supuesto que se puede romper. Lo podéis romper si renunciáis a algo. En particular, por ejemplo, si renunciáis a que la función sea derivable. Es decir, si hacéis algo así, pues también lo rompéis. En ningún punto la gráfica de... Esto me jode en rojo, por repetir lo mismo. En ningún momento esta función en rojo tiene un punto donde la derivada sea eh, igual a la pendiente de esta recta. Pero es que os habéis cargado la derivabilidad. En este punto habéis renunciado. Bueno, y el tercer teorema es el teorema más... ya no es evidente. Quiere decir, no esperéis verlo gráficamente, que es el teorema del valor medio de Cauchy. Que dice lo siguiente. Si tenéis dos funciones, aquí ya son dos. ¿Eh? Cauchy. Matemático francés del siglo XIX. Es uno de los que está... la Torre Eiffel. ¿Viste en París alguna vez?
Es un buen sitio para declararos a vuestra pareja. Yo lo hice. Lo hice un poquito más. Si vais a la Torre Eiffel, en la Torre Eiffel, entre el segundo y el tercer piso, tienes un cuadrado donde están grabados los nombres de eh, personas ilustres de la República Francesa. Originalmente la idea de Eiffel era poner personas de todo tipo, pero los artistas estaban en contra de la Torre Eiffel porque les parecía una cosa monstruosa, muy fea, horrible, horrorosa. Incluso se llegó a recoger firmas para que nunca se llegara a construir y todo el mundo estaba deseando que la derribaran cuando terminara la exposición universal, que era su estilo universal. Entonces, como los artistas no quisieron estar, está todo lleno de ingenieros, físicos y matemáticos. Así que ellos se jodan, ¿no? Entonces, uno de los que está es Cochín. Está Laplace, está Lavoisier como químico. Esto es un ejercicio de cuánta gente conocéis ahí. Por cierto, que Eiffel se hizo construir un despacho arriba. Si subís arriba del todo de la Torre Eiffel, cosa que hay que pagar y esperar que no esté lleno, lo que hay arriba es su despacho. O sea, durante 30 años estuvo teniendo un despacho con unas vistas estupendas. No era tonto el Eiffel, ¿no? Bueno, decía, el teorema del medio de Cauchy. Dice que tenéis dos funciones, f y g, en algún punto derivables con derivada en el interior, ¿vale? Pero bueno, derivada continua y todo, para hacerlo más sencillo. Existe un punto en el interior donde se cumple esto. G' de C por f de B menos f de A es igual a f' de C por G de B menos G de A. E insisto, este ya es más difícil de dibujar, más difícil de verlo gráficamente, porque esto es cierto. Eh, Esta es una forma de escribirlo. Siempre que G' no sea cero, se puede escribir de una forma un poquito más vistosa, que es esta. Que consiste simplemente, pues bueno, en pasar cosas de un lado a otro. Ya digo, siempre que esto no sea cero. Porque si esto es cero, que tienes una división por cero, todo esto se va a garete. ¿Vale? En particular, si tomáis g igual a x, g igual a x, esto de aquí es b menos a, y esto es 1. Entonces, con g igual a x, tenéis el teorema de los medios de Lagrange. Es una generalización. Es decir, incluye como caso particular el anterior. Pero es que la demostración de este teorema requiere esta. La tenéis en las hojas, por cierto, en las notas. Lo podéis ver. De este teorema, por ejemplo, se deduce la regla del hospital. Y aquí se intuye que está la regla del hospital. El límite de un cociente, cuando f de a es igual a g de a y es igual a cero, lo podéis transformar en un límite de las derivadas. Pero la regla del hospital es consecuencia de este resultado, que es lo próximo que vamos a ver enseguida. Pero antes, un breve comentario que realmente no me importa demasiado, pero bueno, como en la mitad del libro se está mal explicado, pues vamos a arreglar el asunto. Concavidad y convexidad. Y la pregunta aquí es simple, para arrancar. ¿Esta es cóncava o convexa?
A ver, votos a favor de cóncava. Votos a favor de convexa. Cóncava es esta. Vamos a ver, no es un asunto vuestro. El problema es que uno de los libros de matemáticas más influyentes del siglo XIX, creo que escrito por Rey Pastor, llamó a la verde cóncava y a la roja convexa. Y ese error se propagó. Si miráis, insisto, quizás la forma más fácil de ver esto es dirigiros a la Wikipedia y mirarlo en inglés. Convexa es x cuadrado, tipo x cuadrado, quiero decir. Cóncava es tipo menos x cuadrado. Entonces, en los últimos años sí que parece haber una cierta tendencia a corregir ese error, porque es que no tiene ningún sentido estar enseñando las matemáticas que van en contra del resto del mundo. En un mundo globalizado, ya es bastante problema tener que estar hablando de la coma decimal en vez del punto decimal, que es un problema bastante eh, peliagudo. Pero es que está llamando a convexa, aunque el resto del mundo llama cóncava, pues no. No sé cómo está la Wikipedia en castellano, yo creo que avisa de esto. Me avisa de que, bueno, que convexa es verde y cóncava es rojo. Y que se permite el otro por error histórico. Bueno, la relación con las derivadas ya lo sabéis. Si una función es convexa, recordad x cuadrado. La segunda derivada de x cuadrado es 2. Y que una función es cóncava, se cumple. Y luego podemos hablar de funciones que en una zona son convexas y en una zona son cóncavas. Por ejemplo, x cubo. X cubo entre menos infinito y cero es cóncava y entre cero e infinito es convexa. Pero en principio, cuando uno habla de concavidad y convexidad, se refiere a la función en todo su dominio. Bien, vamos a parar a 10 minutos y vamos a arrancar fácilmente con la regla de L'Hopital, que es algo que, insisto, en principio pues, buena, con alguna cosa que hay que corregir. Y vamos a empezar a hablar también del polinomio de Taylor, que esto sí que es nuevo, y ya nos va a proporcionar munición para la clase de lunes del desdoble, de lunes y desdoble. Los 10 minutos, os refrescáis y esas cosas y continuamos. Venga, pues vamos a comenzar con algo de nuevo conocido, que es la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, que no es del L'Hopital, es de Bernoulli. Creo recordar que es de Johann Bernoulli. L'Hopital era un marqués que, como era marqués, tenía mucho tiempo libre y se propuso aprender cálculo. Cálculo cuando cálculo estaba recién inventado. Así que contrató a Bernoulli, que le enseñara cálculo. Escribió el primer texto de docente sobre cálculo en francés. Así que mientras Newton se peleaba con Leibniz sobre quién había inventado el cálculo, el primer libro de cálculo lo escribió en francés y en francés. Bueno, el caso, ya sabéis cómo funciona el hospital, pero hay detalles que debéis manejar con un poquito de cuidado. La Real Hospital empieza con una situación así. En principio, x0 puede ser un número real o puede ser más o menos infinito, no pasa nada. Y este límite tiene que ser un límite del tipo 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Una de las dos posibilidades. Y es importante que estemos aquí. Tenéis que tener una determinación para arrancar.
Entonces, si existe el límite de las derivadas, del cociente de las derivadas, si existe este límite, entonces el límite original es ese. Y este límite puede ser un número real o infinito más menos infinito. No pasa nada. Es decir, que permite solventar indeterminaciones del tipo cero partido por cero, infinito partido por infinito, simplemente calculando el límite del cociente de las derivadas. No de la derivada del cociente, no la derivada del cociente, sino el cociente de las derivadas, que es distinto. Eh, por supuesto, ejemplo típico, polinomios. Este es un cero partido por cero. ¿Lo miráis? Entonces, miráis cuánto vale el límite de sus derivadas. Este límite no hay determinación, es 6 partido por 2, ¿no? 6 partido por 2 es 3. Luego el límite de aquí es 3. Ya está. ¿No tiene más historia? Es otro límite. Y este límite ha aparecido antes. No sé si os acordaréis. Y este límite apareció como ejemplo de que no se podía aplicar equivalencias en restas. Uno no puede decir que seno de x es como x para concluir que este límite es 0 partido por algo, luego es 0. Bueno, originalmente, ¿está claro? Es un 0 partido por 0, tenéis indeterminación. Puedes aplicar L'Hopital en el sentido de ver cuánto vale el límite de sus derivadas. Pero este límite sigue siendo un 0 partido por 0. Así que la regla L'Hopital aquí no dice nada. Pero la regla L'Hopital puede volver a aplicarse. Total, tenemos un cociente 0 partido por 0. Otra vez. Y este límite vuelve a ser un 0 partido por 0. Podéis volver a aplicar otra vez la regla L'Hopital. Y este límite es menos un sexto. Entonces, tiréis para atrás. Menos un sexto, menos un sexto, menos un sexto. Sí, quiere decir, tú al final cuando haces un parcial o haces un examen, quieres mostrar lo que estás aplicando. Tienes que decir. Entonces, la regla L'Hopital es una herramienta extraordinariamente potente, porque permite cambiar radicalmente el límite e intentar buscar cosas distintas. Por supuesto, uno podría aquí aplicar equivalencias ya. Entonces, aquí una alternativa es no seguir con L'Hopital y decir que esto es menos x partido por 6x, luego es menos un sexto. Por supuesto. Y de hecho la forma inteligente es utilizar las dos. Utilizar equivalencias en cuanto sea posible y si no es posible, pues L'Hopital. Bueno, cuando digo que con cuidado, con cuidado. El límite cuando x tiende a infinito
de seno de x partido por x es cero. Seno no tiene límite cuando x es infinito. Seno va a estar vibrando entre -1 y 1. Pero lo estáis dividiendo por x y x tiende a infinito. Luego tenéis una cantidad que está comprendida entre -1 y 1 todo el rato, dividida por algo que cada vez es más grande. El límite al final es cero. Si uno quiere aplicar L'Hopital, no puede aplicar L'Hopital porque no está en la situación de partida. No tiene una indeterminación, no tiene un cero partido por cero. Aquí no hay determinación. Si aplica L'Hopital, lo que va a tener es esto. Y va a concluir que aquí no existe límite. Coseno de x entre menos infinito e infinito, coseno de x cuando vais a infinito se dedica a vibrar, eso no tiene límite por ningún sitio. L'Hopital aquí no es aplicable. Podéis aplicar L'Hopital cuando se pueda aplicar. Podéis aplicar L'Hopital cuando tenéis esto, o un infinito partido por infinito. Una de esas dos situaciones. Si no la tenéis, olvidad de aplicarlo. Podéis aplicar L'Hopital en situaciones que a priori no las permite. Uno se pone a hacer este límite. No, perdón, el x arriba. Y lo que tenéis aquí es un cero por infinito. El logaritmo de cero es menos infinito. Pero podéis reescribirlo de esta manera. Y esto es un infinito partido por infinito. Podéis aplicar L'Hopital ahora. Según L'Hopital, esto es el límite cuando x tiende a cero de las derivadas, que es el límite cuando x tiende a cero de menos x, que es cero. ¿Vale? Realmente L'Hopital no se aplica así, porque es posible que el límite de las derivadas no exista, pero sí que haya límite. Pero bueno, vamos a tomarnos esto con un poquito más de libertad. ¿De acuerdo? Cuando digo esto, quiero decir, vamos a ver qué pasa con L'Hopital y si concluye que hay límite, puedo deducir que el original también tiene límite y que el límite es ese. Bien, trabajaremos un poquito esto en una clase de prácticas, pero también quiero trabajar lo que técnicamente sí que es algo nuevo. Esto sí que es nuevo, el temario, que es el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor se puede entender como una forma de deducir infinitesimos equivalentes al gusto. Porque la idea va a ser reemplazar una función por un polinomio. Reemplazarla. Evidentemente una función y un polinomio no se parecen en nada. Una función es algo mucho más libre. Podéis tener pues, desde funciones trigonométricas, exponenciales, logaritmos, funciones especiales, funciones rarísimas. Y decir que son un polinomio es mentir. Pero sí que es posible deducir polinomios que se parecen mucho a una función, cerca de puntos donde tomáis información. Entonces, la idea es que toméis información de un punto para construir un polinomio que arranque igual. ¿En qué sentido? En que aquí vamos a tener tres condiciones. Vamos a tener la función. Vamos a tener el grado del polinomio. Y vamos a tener un punto, que es donde vais a tomar información. Y la idea intuitiva es la siguiente. Imaginaos que tenéis una función arbitraria, una función que puede ser algo así. Y os colocáis aquí. Bueno, una posibilidad es decir que la función es como la recta tangente.
Evidentemente, la función y la recta tangente no se parecen mucho, pero cerca de este punto sí. Podéis darle otra vuelta y decir que es igual que una parábola. ¿Cómo se construye esa parábola? Bueno, una parábola tal que pase por el mismo punto, que tenga la misma pendiente en ese punto, sería aquí, teorema del punto de coordenación, y que su segunda derivada valga lo mismo. Entonces, la idea va a ser construir polinomios que se comporten igual que la función en un punto y decir, bueno, si no me separo mucho de ese punto, las cosas van a funcionar igual. Vamos a verlo con un ejemplo. Luego, al final, tenéis unas fórmulas cerradas que os permiten construir los polinomios y demás, pero mejor que veáis para empezar de dónde viene la idea. Tenemos la función f de x igual a coseno de x. F en 0 vale 1. Tenemos su primera derivada, que es menos seno de x. La derivada en 0 vale 0. Tenemos la segunda derivada, que es menos coseno de x. Su segunda derivada en 0 vale menos 1. Nada más que añadir. Podemos tirar para adelante. Perdón. Si la tercera derivada es seno de x, sí, gracias. Y la cuarta derivada sería, pues vuelta a empezar, coseno de x. 1. Vamos a ver, el polinomio, vamos a empezar con 2. Este polinomio. ¿Qué cumple este polinomio? Que en 0 vale 1. Su primera derivada es menos x, que en 0 vale 0. Su segunda derivada es menos 1, que en 0 vale menos 1. Entonces, si miráis este polinomio y la función, resulta que la función coseno de x y 1 menos x cuadrado partido por 2, en 0, solo en 0, valen lo mismo, sus primeras derivadas valen lo mismo, sus segundas derivadas valen lo mismo. Entonces, la función y el polinomio cerca del 0 se van a comportar de forma parecida porque en 0 son iguales hasta la segunda derivada. De hecho, también está la tercera. La tercera derivada es 0. Y de casualidad podéis tirar un grado más. Pensad ahora, por ejemplo, en este polinomio, P4, que es lo mismo que está ahí, con una corrección más. Este polinomio cumple lo siguiente. En 0 vale 0. Su primera derivada en 0 vale 0. Su segunda derivada en 0 vale menos 1. Su tercera derivada en 0 vale 0. Su cuarta derivada en 0 vale 1. La primera sería 1, sí. Entonces, este polinomio resulta que él mismo y sus cuatro primeras derivadas vale lo mismo que la función coseno de x en el 0.
De momento, créetelo. Deriva esta función. Si haces la primera deriva, sale menos x más x cubo partido por 6. En 0 vale 0. Su segunda derivada vale menos 1 más x cuadrado partido por 6, que evaluada en 0 vale menos 1. Tú ves derivando y evaluando en 0. Y vas a ver que se cumple esto. Simplemente compruébalo a mano, sale un momento. Entonces, lo que tenéis es esto, lo siguiente. Vamos a introducir aquí la aplicación gráfica y vamos a dibujar. Teníamos la función coseno de x. Ahí la tenéis. Vamos a dibujarla más cerca, entre menos 4 y 4, por ejemplo. Ahí la tenéis. Bien, hemos visto dos polinomios. El primero era este. Entonces, en un lado tenéis el coseno de x y en otro lado tenéis este polinomio, que es una parábola. En el 0, polinomio y función coinciden, pero también coinciden su primera y segunda derivada. Entonces, esto asegura que cuando os mováis del 0, bueno, la función y el polinomio divergen, pero cerca de este punto sigue habiendo cierto parecido. Y el parecido es evidente y bueno, excepto ya cuando os alejáis mucho, que entonces cada uno lleva su camino separado. Pero hemos introducido otro polinomio más, que ha sido este. 1 menos x cuadrado partido por 2 más x a la cuarta partido por 24. Y es precisamente este de aquí. Es un polinomio. Ahí lo tenéis. Sus vaivenes y demás. Pero observad que el parecido es mucho más acusado. Entonces, la idea del polinomio de Taylor es hacer esto hasta que queráis. ¿Es posible construir un polinomio de grado 20 que en 0 el polinomio y la función coseno de x valgan lo mismo hasta las primeras 20 derivadas? Se puede hacer. Vais a construir un polinomio muy grande que os va a permitir decir, uno intuye que os permite construir una aproximación de coseno de x con un polinomio. Y esto es importante porque el coseno de x es un coseno de x. O sea, si uno se plantea ahora cómo se evalúa el coseno de pi décimos, uno no coge un triángulo, construye un triángulo rectángulo con un ángulo de pi décimos, mide y echa la cuenta cuánto vale el coseno. No, tiene que haber unas funciones que os permiten evaluar el coseno. Y cuando uno se pone a hacer cuentas, lo que sabe hacer es sumar, restas, multiplicaciones y divisiones. No sabe hacer otra cosa. Nosotros y un ordenador. Entonces, esto lo que está diciendo es que eventualmente podéis reducir el coseno a un polinomio. Y a lo mejor decir que el coseno en este punto es el valor del polinomio. ¿Va a ser el valor? No. Pero a lo mejor hasta la quinta cifra decimal o hasta la sexta cifra decimal es el mismo. Y a lo mejor si en vez de meter un polinomio de grado 4 o 6, meto un polinomio de grado 10, consigo encontrar una aproximación del coseno en ese punto hasta la decimoquinta cifra decimal. Esto va detrás de la evaluación numérica, es cómo se evalúan las funciones. No es la mejor forma, pero es un comienzo. Entonces, esta es la idea del polinomio de Taylor. Construir polinomios que imiten el comportamiento de una función en un punto. Solamente en un punto. Ese punto donde tomáis información. Todo depende del valor del coseno de x en 0. El valor del coseno de x del 0 y sus derivadas. Y esta es la razón importante, porque si uno mira el más exponencial o mira un coseno,
Una exponencial es algo complicado también, pero en la exponencial en cero conocéis todo. Elevado a x, conocéis cuánto vale elevado a cero. Y como la derivada elevada a la x es elevado a la x, conocéis cuánto valen las derivadas en cero también. O sea, la exponencial es desconocida, pero en cero lo sabéis todo de ella. Tomáis información de la función en un punto, sustituís por un polinomio y decís, cerca de ese punto, polinomio y función se vuelven indistinguibles. Desde el punto de vista práctico. Esa es la idea. Luego realmente no todo funciona tan bien, pero ese es el objetivo. Entonces, tenemos una función, repito. Tenéis un punto donde vais a tomar información. Se va a conocer como punto de desarrollo. Y tenéis el grado, que quiere decir cuánta información voy a tomar. Entonces, Pn de x va a ser un polinomio de grado n que cumpla esto. Que haga lo mismo que la función en el punto y ahora empezar. Bueno, empezar si consigo. Vamos a ver, aquí. Mejor al revés. Esto aquí y esto aquí. Un polinomio que valga lo mismo que la función y hasta sus primeras n derivadas. No puedo hablar de la siguiente derivada porque la derivada de n más 1 de un polinomio siempre vale 0. Entonces ya aquí no puedo decir nada. Si por casualidad la derivada de n más 1 de f vale 0, pues bien. Pero si no vale, pues no hay manera de igualarla. ¿Vale? Entonces, esta es la idea. Insisto, 3 puntos que son la función, cuánta información quiero, dónde tomo la información. Afortunadamente hay una fórmula que os permite calcular esto de aquí. Voy a meter esto aquí dentro. Así que desde el punto de vista práctico, a la hora de la verdad, sabéis cómo construirlo si sabéis cuánto valen las derivadas de la función en el punto. El polinomio viene dado por esta fórmula. F de x0 esta es la fórmula, que os permite, si sabéis los datos, meterlos aquí y construir el polinomio. Aquí aparece el factorial, que es con lo que hemos hablado para la clase. Que es
de un número natural, tirar para abajo. 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Ya está. ¿Vale? Entonces, la fórmula es esta. Es una fórmula cerrada, pero lo que dice esta fórmula es resolver este problema. Dado una función, dado el valor de la función en un punto y de sus derivadas en ese punto, cómo construir un polinomio que tenga el mismo comportamiento. A ver, he comentado de pasado la exponencial. Y con la exponencial es extraordinariamente sencillo. La exponencial es esta función en 0 vale 1. Pero la derivada en 0, ¿cuánto vale? La derivada de la exponencial en 0, ¿cuánto vale? ¿Y su segunda derivada? Todas valen 1. Por ejemplo, hasta grado 6. Bueno, pues el polinomio de Taylor de grado 6 y esto sería polinomio de Taylor de la exponencial en 0 es este polinomio. 1 más 1 por x menos 0 más 1 partido por 2 por x menos 0 al cuadrado más 1 partido por 3 factorial x menos 0 al cubo más 1 partido por 4 factorial más 1 partido por 5 factorial más 1 partido por 6 factorial este polinomio. Que evidentemente es este de aquí. 1 más x cuadrado partido por 2 más x cubo partido por 6 más x a la cuarta partido por 24 más x a la quinta partido por 120 más x a la sexta partido por 720. Abajo tenéis los factoriales. Si lo puedo dibujar todo aquí, bien. Por un lado la exponencial, ahí la tenéis. Y por otro lado el polinomio 1 más x cuadrado partido por 2 más x cubo partido por 6 más x a la cuarta partido por 124 más x a la quinta por partido por 120 más x a la sexta partido por 720. En el color, pues en rojo, ¿ok? Un cuarto, sí. Gracias. ¿Lo veis? Evidentemente la exponencial, cuando x tiende a menos infinito, tiende a 0. Y un polinomio no puede tender a 0. Entonces, va a haber siempre un momento que se rompan y que cada uno vaya por su lado. También la exponencial crece a infinito mucho más rápido que cualquier polinomio. Luego, quiere decir que
eventualmente va a diverger, se separan. Pero cerca del cero, que es justamente este punto, se vuelven indistinguibles. Hasta el punto de que si evaluáis en uno el polinomio, os vais a encontrar con que la diferencia entre el polinomio en uno y lo que va a la exponencial en uno, número e, coinciden hasta la quinta cifra o sexta cifra decimal. Quinta, creo. O sea, es una aproximación relativamente buena del número e. Evidentemente, insisto, si os separáis, mira, aquí todavía no se distinguen. A ver, en 35 hay que poner la i. Ya se ve que se separan el polinomio y la función. Esto en el fondo no deja de ser más que crearse infinitísimos equivalentes al gusto. O sea, uno decide para qué función, en qué sitio y lo construye. Nada más. Venga, otro ejemplo más en otro sitio para que veáis que esto no es complicado. La única complicación que hay aquí es derivar. Vamos a coger una función un poquito más complicada, que es, por ejemplo, raíz de x. Y vamos a intentar construir un polinomio que se parezca a raíz de x cerca de 25. ¿Por qué 25? Porque la raíz cuadrada es un número complicado de calcular, y si no os parece que es complicado, os animo a que calculéis raíz de 26 a mano. A ver. Pero la raíz de, la raíz de 25 sí que sabemos que es 5, y 25 está relativamente cerca de 26. ¿Vale? Entonces, la de f de x, vamos a derivar f de x, raíz de x. Así que mejor así, con una potencia fraccionaria, lo mejor. Porque ahora las derivadas son mucho más sencillas. ¿No? La derivada de x elevado a alfa es alfa por x elevado a alfa menos 1. Nada de derivar esto como una raíz cuadrada. Nada de dejar esto como un medio por 1 partido por raíz de x y luego derivar como un cociente. Lo dejamos como una, ecuación, una potencia fraccionaria. Y ahora las derivadas salen todas seguidas. Sí, ¿no? No hay más complicación. Menos 3 medios menos 1 es menos 5 medios. La derivada cuarta, me voy a parar aquí, es menos 15 partido por 16. Por x elevado a menos 7 medios. Insisto, el punto de desarrollo es 25, porque todos estos números de aquí son evaluables fácilmente. La raíz f en 25 vale 5. La derivada primera en 25 es 1 medio por 25 elevado a menos 1 medio, es un décimo. La derivada segunda, pues a ver, es menos 1/4 multiplicado por 1/5 al cubo. 1/5 al cubo es 125. Esto es 1 partido por 500, ¿verdad? Creo que sí. Y la tercera derivada, por ejemplo, es 3 octavos por 1 partido por 25, 5 elevado a 5. 5 elevado a 5 es 625 por 5, es 3125. 3 octavos, pues esto es 8 por 16, 18. Creo que es esto, si no lo revisáis. Vamos a suponer que esto está bien calculado.
Entonces, el polinomio de Taylor de raíz de x de grado 3, no hay tiempo para tirar grado 4, sería hacer esto. 5 más la primera derivada por x menos 5. X menos 25, perdón. Más. Me olvidan los signos, ¿verdad? Este es un menos. Sí, ese es un menos. Siguiente derivada, que es menos 1 partido por 500. Partido por 2. Por x menos 25 al cuadrado. Más 3 partido por 2, 4, 9, 8, 0. Partido por 6, que es el 3 factorial, por x menos 25 al cubo. Entonces, este es este. Y en rojo, este sería este. Entonces, quizás por no confundirlo, respetar un poquito mejor el orden natural, sería hacer esto. ¿Que necesitéis el siguiente? Pues el siguiente sería un 24avo, que es un cuarto factorial, multiplicado por lo que valga esto en 25, por x menos 25 elevado a la cuarta. Pues el polinomio se queda aquí. Y no hace falta que lo desarrolléis, lo dejéis así. ¿Vale? No lo desarrolléis porque no merece la pena. Esto es 49.960, creo. ¿Perdón? Arriba sería 3, pero lo he simplificado. 3 estos es un medio, lo he multiplicado. Entonces, esto os está diciendo que es la siguiente parte que queremos luego, pero os está diciendo que cerca de 25 raíz de x se comporta como este polinomio. Entonces, por ejemplo, que la raíz de 26 es aproximadamente 5 más un décimo menos una centésima, una milésima, más 1 partido por 49960. Y yo creo que aquí el error estará en la tercera o cuarta cifra decimal. Raíz de 26 no es este número, pero las 3 primeras cifras decimales son correctas. Creo. Grosso modo, lo que veo. ¿Que queréis mejorar? Más términos, los que queráis. Entonces, daos cuenta que hay dos cosas distintas. La filosofía que hay detrás y la construcción. La construcción es muy simple. La filosofía que hay detrás hay que entenderla. Nada más. Se ha parado el aire, lo que quiere decir que son las 2 de la tarde ya. Cerramos la clase de hoy. Me han sugerido recuperar la clase del día 2 de diciembre, que no queréis dar clase porque queréis estar de puente. Sí, no, yo, ¿qué diría que? El martes que viene a partir de las 5. 5 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde. ¿Sí? Ok.